Los medios de descomunicación en América Latina, por Jesús González Pazos Barra. Los medios de comunicación masiva en América Latina comparten con los del llamado mundo occidental las dos principales características que hoy les definen. De una parte, su alta concentración en cada vez menos manos, conformando auténticos oligopolios mediáticos. De otra, la homogeneidad ideológica para la defensa del sistema neoliberal. Sin embargo, esos mismos medios latinoamericanos comparten entre ellos, y de forma especial durante las últimas 2 décadas, una característica más específica del continente. Ante los nuevos escenarios de gobiernos progresistas, los medios de comunicación tradicionales desarrollan una beligerancia extrema para con estos últimos. Se reconvierten y asumen el rol de oposición política en un claro desbordamiento de sus funciones comunicativas e informativas, sustituyendo en gran medida a las fuerzas hegemónicas del sistema, ahora desubicadas, descolocadas ante los profundos cambios que se producen en ese escenario continental. Hay que recordar, una vez más, que la irrupción de gobiernos provienen de situaciones de agudas crisis sociales y económicas que se tradujeron de un lado, en fuertes protestas de la población por su empobrecimiento continuo y el aumento escandaloso de la brecha de desigualdades, por otro lado, en criminalizaciones y represiones constantes del sistema como mecanismos para frenar la protesta social. Sin embargo, la llegada a los gobiernos de las nuevas fuerzas sociales y políticas no es consecuencia de estallidos más o menos revolucionarios, sino de victorias electorales, en absoluto respeto a la legalidad democrática en los diferentes países. Es importante remarcar esta realidad pues era, posteriormente, una constante la acusación a estos gobiernos de ser tiranías o dictaduras. La articulación e implantación de medidas que cierran en alto grado el ciclo del neoliberalismo, suponen programas de profundas reformas institucionales y sociales, asambleas constituyentes, autonomías indígenas, recuperación pública de sectores productivos estratégicos, extensión de derechos, que hacen tambalearse al propio sistema dominante durante las últimas décadas. Son momentos de emergencia de nuevos movimientos sociales, indígenas, campesinos, barriales, feministas, y de novedosos liderazgos políticos, Hugo Chávez, Rafael Correa, Lula da Silva, Néstor Kirchner y Cristina Fernández, Evo Morales, Fernando Lugo, Manuel Zelaya, José Mujica, que han alterado totalmente la escena geopolítica de América Latina. Por otro lado, aquellos sectores que fueron dominantes durante las décadas precedentes, las élites económicas oligárquicas y la llamada clase política tradicional asimilada y defensora del sistema neoliberal y capitalista, entran en una fase de desarticulación, de rencillas, de desorientación, resultado del fracaso de sus postulados neoliberales que no han provocado sino un empobrecimiento brutal de las grandes mayorías. Se puede afirmar también que junto a esas tradicionales oligarquías y partidos latinoamericanos, los gobiernos occidentales, Estados Unidos de América y Europa, igualmente entran en una momentánea fase de desubicación sobre lo que realmente acontece en el continente latinoamericano. Serán precisamente los medios de comunicación masiva los que van a ir llenando ese vacío político y social hasta el punto de asumir la dirección en gran medida de la que se constituye como oposición a los gobiernos de izquierda en todo el continente o como refuerzo de aquellos otros que permanecen en el marco neoliberal. A partir de aquí, es fácil entender el clima de polarización, de enfrentamiento que se irá articulando desde estos medios hacia todas las medidas transformadoras que se vayan implantando, y hacia la globalidad de estos nuevos gobiernos, y todo ello desde una evidente defensa de clase y de sus intereses económicos e ideológicos. De esta forma, a la par que se empiezan a operar todo tipo de acciones contra los gobiernos progresistas, sabotajes a la economía, boicot diplomático, los llamados golpes de Estado blandos, serán los medios de comunicación los que jueguen un papel determinante en el intento de generar ambientes de convulsión social, de desgaste, de difamación, de manipulación de la opinión pública e incluso dirigiendo las orientaciones precisas para articular esas acciones antes señaladas y reconstruir las opciones derechistas y socialdemócratas, neoliberales ambas, a fin de recuperar el statu quo anterior. La agresión informativa y comunicacional entra así en una fase importante, jugando un papel esencial en la lucha política y parapolítica contra los gobiernos progresistas y los movimientos sociales que ahora ocupan un lugar protagónico en la escena de los diferentes países. Veamos algunas de sus líneas de acción en este objetivo. Serán estos medios, entre otras acciones, los que junto a europeos, españoles especialmente,
y norteamericanos inician procesos de diferenciación entre gobiernos buenos, los más afines al modelo como México, Colombia, Perú, y los gobiernos malos, aquellos que mayor cuestionamiento hacen al sistema neoliberal hasta entonces dominante, como Venezuela, Bolivia, Ecuador, cuando gobernaba Rafael Correa. Argentina, de los Kirchner, y afinarán desde los primeros momentos el intento de división, también al interior de este segundo hipotético bloque, al separar a blandos de radicales, según el nivel de profundización de las transformaciones que propongan unos y otros. Todo es válido para generar división e impedir la constitución de una largamente buscada integración latinoamericana. Una acción más, perfectamente coordinada, será la focalización de los ataques. Se coloca con preferencia en el punto de mira no a los gobiernos, parlamentos o movimientos en su totalidad, sino a los diferentes liderazgos. De esta forma, resulta más fácil manipular el imaginario colectivo, mediante la proliferación de artículos y editoriales, que señalan al líder como tirano, loco, ignorante o deshonesto y corrupto aún sin pruebas objetivas que sostengan estas acusaciones. De esta forma, el proceso que éste dirija quedará igualmente contaminado y descalificado. Ligado a todo ello, en ese mismo intento machacón por focalizar los liderazgos, está la calificación de populistas. Aunque difícilmente habría una definición mayoritariamente aceptada de este término, se teja un halo de negatividad sobre quienes se dice que lo practican. Se habla así de los líderes de izquierda como populistas y como políticos irresponsables, demagogos, sin contenidos ideológicos claros, con actuaciones y discursos que apelan solo a la pasión y emoción de las masas, y no a las ideas y a la razón. De esta forma, los medios de comunicación tradicionales consiguen dirigir sus ataques contra las características personales de estos liderazgos y evitar entrar en análisis rigurosos y en la disputa narrativa sobre la validez o no de las políticas sociales o económicas que estos gobiernos tratarán de instaurar. La dialéctica política no interesa pues se saben perdedores, por lo que es mejor pasar el debate a términos populistas en el intento de la descalificación fácil y sin más explicaciones o consideraciones políticas. Este ambiente crea y recrea también las condiciones para los procesos de judicialización que se convierten ahora en una herramienta estratégica para destituir golpes de Estado blandos, desgastar o cerrar el paso a posibles nuevas victorias electorales, imposibilitando su reelección o directamente encarcelando a esos liderazgos. Estos son en gran medida algunos de los nuevos roles asumidos por los medios de comunicación masiva en América Latina en los últimos tiempos, además del ataque sistemático contra las medidas políticas y económicas que estos procesos irán definiendo, y que suponen un cuestionamiento profundo del anterior régimen neoliberal. Teniendo esto muy en cuenta se puede entender mejor algunas de las circunstancias y coyunturas de los diferentes procesos que el sistema hoy teje y entreteje, con la complicidad de los medios de comunicación tradicionales, para recuperar el papel dominante perdido en las sociedades latinoamericanas. http://alainet.org/